de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Miguel Turra, hasta no hace mucho más de un siglo dedicada a Santa María la Mayor, está situado en el centro de la plaza, hoy de la Constitución, en un terreno que era todo él propiedad de la parroquia y de la que el templo era su construcción principal, junto con un cementerio que posiblemente tenía anexo. La parte más antigua, resto importante de la primitiva construcción, es el ábside. Sus contrafuertes, muros y ventanales nos hablan de una construcción propia del gótico tardío, posiblemente de finales del siglo XIV. El arco que hoy da acceso a la actual sacristía encaja bien con la construcción, pero procede de la antigua ermita de Santa Marina, colocado aquí en la restauración de los años de 1970. Un corte en el muro de la edificación del ábside indica que el resto del edificio es todo él un añadido posterior, debido a la desaparición, por causas que desconocemos, del resto del edificio primitivo. Una fecha, 1812, grabada en el pórtico por el que hoy se entra al templo, nos sitúa en el siglo XIX, mas este pórtico es sin duda unos 100 años posterior. Un arco de ladrillo sugiere el lugar donde estuvo emplazada la primitiva puerta de entrada al templo, en el lugar que hoy se encuentra una fuente. Las torres, las capillas, los blasones y escudos son todas ellas de esta segunda época. La imagen de la Virgen de Lourdes, colocada en una ventana tapiada de la Capilla del Rosario, es de época actual. Las distintas edificaciones han logrado un conjunto armonioso, con sus diversas alturas, dando una visión de movilidad y elegancia. La vista general del interior del templo desde el coro muestra una nave que tiene unos 45 metros de largo por 12 de ancho en su parte anterior y unos 9 metros en la posterior, con dos capillitas abiertas en los muros y una mayor añadida a la nave. Las columnas, los altos ventanales por los que entra directa la luz del sol, reafirman lo dicho anteriormente. Estamos ante una construcción del gótico de transición al Renacimiento. Las nervaturas de sus bóvedas, talladas en piedra y últimamente de forma acertada descubiertas, no solo hablan de sus orígenes, sino también de su dependencia. Se trata de un templo que fue construido bajo la hegemonía de la Orden de Calatrava. La cruz de Calatrava tallada en las bóvedas nos lo recuerda, a la vez que nos sitúa en su antigüedad.
La nueva nave, con bóveda de otra época. La del barroco, bien entrado ya el siglo XVIII. El corte en la construcción vuelve a hacerse patente en el interior. La parroquia conserva un conjunto de retablos que son su mejor patrimonio. El que vemos es el de la Trinidad, situado en una de las capillas laterales. Está coronado por la cruz de Calatrava, una cruz que se ha ido conservando principalmente en el campo de Calatrava, a pesar de la desaparición de la orden. Le sigue un nicho ocupado en la actualidad por una imagen vestida de la Virgen de la Candelaria. La decoración del retablo es la propia del barroco: hojas, flores, caras de ángeles, que recorren el retablo por varias de sus partes. Estos retablos solían venir tallados en madera y eran ensamblados in situ. Una vez montados, se procedía al dorado, comenzando por estucarlos con yeso, en el que se solían grabar diversos motivos. Refinado el estuco y preparado con el bol, se doraban con láminas adheridas con una mezcla en la que la cola de conejo era el elemento principal. Algunas de sus partes eran bruñidas con la piedra de ágata. El cuadro que preside es el que da nombre al retablo. Una pintura en la que está representada la Santísima Trinidad. Es un lienzo de factura apreciable, en el que se conjugan colores básicos, en un dibujo prácticamente plano, en el que aún no se domina la técnica de la perspectiva, lo que nos habla de su antigüedad. Las personas del Padre y del Hijo son dos figuras gemelas que se distinguen únicamente por sus atributos: el cetro real en las manos del Padre y la cruz en las del Hijo. El Espíritu Santo está representado por la típica paloma. Vino sobre él el Espíritu del Señor en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo, escuchadle». En la parte inferior del cuadro hay un conjunto de figuras, de izquierda a derecha: el apóstol San Pedro, Santa Lucía, Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Anastasia, terminando con el apóstol San Pablo.
El rostro de la Virgen remata el retablo que en sus orígenes tenía una mesa de altar con su sagrario. Frente al retablo de la Trinidad y en otra de las capillas está el que hoy llaman de San Antonio. Sus ménsulas, capiteles y columnas nos remiten a los finales del siglo XVIII. El retablo en sus orígenes estuvo dedicado a San Francisco de Asís. Las llagas pintadas en él así nos lo recuerdan. Perdida la imagen original, fue sustituida en nuestros días por la de San Antonio. Se trata de una imagen de pasta de madera, de nulo valor artístico, pero por el que aún sienten devoción mozas en busca de novio. En la parte izquierda del ábside está el retablo dedicado al patriarca San José. Es un retablo de igual estilo que los anteriores y de época similar. Está coronado por un cuadrito que representa a la Virgen de los Desamparados, que porta un florido manto. Los símbolos tallados en el retablo hablan bien de su destinatario original, San José. Así la vara que floreció, la sierra, el cartabón, el martillo, el escoplo. La imagen que hoy está en el retablo, destruida a la antigua, es una representación devocional de pasta madera de nuestros días. En los laterales, dos pinturas. Representa la primera al arcángel San Miguel, en lucha con el dragón. La segunda a Santa Catalina de Sena, recibiendo en sus brazos al niño Jesús, que le ofrece su madre, la Virgen María, como delicado regalo. Empotrada en el retablo y añadida posteriormente, una urna con el misterio del nacimiento. Frente al retablo de San José, hay otro que llaman hoy de la Inmaculada. Sin embargo, el destino del que lo donó, allá por los comienzos del siglo XIX, fue la imagen de un Cristo crucificado. Está rematado por un cuadro de la Virgen Dolorosa.
Las repisas laterales están también decoradas con lienzos, representando a un mártir y a San Antonio de Padua respectivamente. Los detalles del retablo muestran su naturaleza pasional. Sus pinturas y tallas permiten reconstruir la mayor parte de los utensilios de la pasión del Señor. Los clavos con que fue crucificado, y le dieron a beber hiel y vinagre. La mano que Pilatos se lavó permitiendo su condena. La escalera con que lo bajaron de la cruz. El gallo que cantó ante la negación de Pedro. Similares, reproducidas y talladas en madera. La esponja, las tenazas, el martillo, los dados, y echaron a suerte su túnica. Esto hicieron los soldados. La obra más valiosa de la parroquia es sin duda su retablo del altar mayor. Se trata de una obra renacentista de finales del siglo XVI y que se encuentra situada en este lugar desde sus orígenes, lo que nos indica la existencia de una iglesia terminada anterior a esa fecha. En él se combinan de forma armónica un conjunto de elementos con los que le gusta jugar al Renacimiento: arquitectura con sus tres órdenes, el jónico, dórico y corinto, imágenes de bulto redondo, pinturas y altos relieves. Está coronado con un relieve que representa al Eterno Padre. Siguiendo la línea central aparece una tabla pintada con Cristo en la cruz. Le sigue un alto relieve, representando el milagro en el que la Virgen le entrega una casulla a San Ildefonso. Una preciosa talla de la Asunción de María que recuerda a Alonso Cano. Y en el ostensorio, una cruz procesional cincelada en oro y plata. Catorce son las imágenes que tenía en sus orígenes, las mismas en número y representación, y que han sido repuestas en la actualidad. 12 representan a los apóstoles. Visto de abajo arriba,
El primer apóstol es San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A su lado, y de acuerdo con la importancia que le dio la tradición, aparece San Pablo, apóstol que no conoció a Cristo en su vida terrena, pero que fue llamado después, derribado del caballo, en el que iba a perseguir a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Santiago el Mayor, patrono de España, con el bordón de peregrino. Todas las tallas actuales del retablo son una creación del escultor madrileño don Faustino San Herranz, que las terminó en el año 1995, creándolas teniendo en cuenta el estilo general del retablo y los caracteres particulares que la tradición asigna a cada apóstol. El apóstol San Andrés, que murió crucificado en una cruz en forma de aspa, atributo con que es hoy representado. En el segundo orden del retablo hay otros 4 apóstoles como en el primero. San Juan Evangelista, el discípulo amado y cantor de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. En todas y cada una de las imágenes, su autor, el maestro San Herranz, ha dejado su firma que la autentifica, como esta que estamos viendo de Santiago el Menor. El apóstol San Bartolomé, el Natanael del Evangelio, a quien le bastó pasar una noche allá donde moraba el Señor para sentirse fascinado por él. Murió despellejado con la cimitarra. También el apóstol Judas Tadeo, el homónimo de Judas, que vendió al Señor por 30 monedas, pero tan diferente de él en su vida y en su final. Junto a la obra escultórica del maestro San Herranz, escultor de fama internacional, hay que destacar la obra decorativa de las tallas llevada a cabo en los talleres de don Miguel de la Colina, obra del maestro y principalmente de su hijo Miguel de la Colina y Trueba, hoy fallecido en plena juventud, después de culminar una obra que será uno de los mejores monumentos a su memoria. Las tallas están estofadas por el mismo procedimiento seguido por el artista creador del retablo. Tras el dorado, la talla es pintada al huevo y luego decorada, haciendo salir el oro en filigranas de fino encaje, según el genio creador del artista. Los que han decorado estas han hecho una obra que no desmerece de las originales.
Los 4 apóstoles restantes ocupan el tercer orden del retablo. El apóstol San Simón, que dio su vida por Cristo, siendo aserrado como el profeta Jeremías. San Mateo aparece con la bolsa del recaudador de impuestos. El apóstol San Felipe, el Evangelio nos habla de él varias veces. Fue el que preguntó y pidió a Jesús: muéstranos al Padre y basta. El apóstol que pidió pruebas a sus compañeros de la resurrección: si no veo las llagas de sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Los santos que están en los 2 últimos nichos son, de un lado, San Benito, el fundador del monacato en Occidente, y de quien en última instancia se siente depender la orden de Calatrava. Por la misma razón está representado San Bernardo, el abad de Claraval, y reformador de la orden benedictina, con una más cercana conexión con la orden de Calatrava, que se vincula al reformador de Cluny, San Raimundo de Fitero, fundador de la orden, que fue el que perteneció a la reforma de San Bernardo. Otro de los elementos utilizados en el retablo es el pictórico. 6 cuadros. El primero, el de la Anunciación. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con José, llamada María, y entrando donde ella estaba, le dijo el ángel: Dios te salve María, llena de gracia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin ser una obra pictórica de primera fila, todos los cuadros tienen una cierta dignidad, como el que nos muestra la adoración de los magos. Y entrando donde estaba el niño, le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. La huida a Egipto es la tercera escena de la infancia del Señor. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. La resurrección del Señor, pintada para ser vista como los otros cuadros de los órdenes superiores, desde la distancia y representados con distorsiones visibles.
¿Qué hacéis plantados mirando al cielo? Lo veréis venir lo mismo que subió al cielo. Esta ascensión nos recuerda a uno más famosa, que fue la de Rafael, en la que sin duda se debió inspirar su autor. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María es el último de los cuadros del retablo. La colección de relieves del retablo es seguramente lo más valioso, artísticamente hablando, de lo que ha quedado del original. En la predela, parte inferior del mismo, hay una variada serie de ricos relieves. La cercanía visual hizo que el autor se esmerara en ellos. Están representados los 4 evangelistas con sus símbolos. San Marcos con el león, San Juan con el águila, San Mateo con el rostro de ángel, San Lucas con el del toro. Hay también 2 escenas de la vida del Señor. La primera, un grupo numeroso de figuras componen la escena de la representación de Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas para el rescate del niño. La otra escena era la del nacimiento, hoy desaparecido. En su lugar aparecen 3 tablas que representan seguramente las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El Papa San Gregorio Magno junto a San Buenaventura. En el orden central, bajo el Cristo, hay un valioso relieve que representa el milagro de la entrega de la casulla a San Ildefonso de Toledo por la Santísima Virgen. En la historia de la redención no podían faltar los que fueron la causa desencadenante de la misma. Adán recibiendo de Eva la manzana. La decoración de las ménsulas, con sus ángeles y flores, nos hablan de un renacimiento que va camino del estilo manierista. Las santas romanas aparecen también en estos ricos relieves. Santa Lucía, Santa Inés. Las virtudes básicas de la fe cristiana: la caridad, la fe, la esperanza,
La parroquia posee también algún vaso sagrado de indudable valor. Una custodia destinada a la exposición del Santísimo, sacada en la procesión del Corpus Christi, de plata cincelada, su viril salpicado de piedras. Está toda ella tallada en un fino encaje de orfebrería. En el centro una imagen de la Virgen, que bien pudiera ser la patrona del pueblo, la Virgen de la Estrella. En la peana, una serie de motivos eucarísticos, racimos y espigas. Junto a ellos, los rostros de personajes sobresalientes por su amor y enseñanza sobre la Eucaristía. Entre ellos, Santo Tomás de Aquino. La custodia es portada en un templete también de estilo barroco, de época de la misma custodia. Restaurado en los últimos años, ha perdido su aire de antigüedad, a pesar de su actual buen estado. Situado en la capilla barroca, anexa al templo, hay un retablo dedicado a la Virgen del Rosario. La tabla que lo corona ofrece una representación de esta devoción. En el centro del retablo, un grupo integrado por la Virgen, con el niño, entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán, acompañado de Santa Catalina de Sena. El grupo sustituye con desventaja a la Virgen vestida, hoy desaparecida. Las pechinas de la capilla nos remiten también a la devoción mariana con invocaciones de la letanía. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. El sagrario es hoy quien remata el retablo de la Virgen del Rosario, dando en la actualidad nombre a la capilla. Vemos finalmente algunos cuadros, en su mayor parte devocionales,
y de autor anónimo. Este rostro de la Santísima Virgen María evoca de lejos a otro de Morales. El rostro conserva una finura exquisita, lo mismo que sus manos, llenas de fina expresividad. Este hermoso cuadro, que representa un milagro que ocupa un lugar importante en la iconografía. El sacerdote contempla pasmado la imagen de Cristo, que se le hace presente tras la sagrada forma. En el altar mayor, dos cuadros de gran tamaño. Una escena de Jesús cayendo bajo la cruz. Enfrente del anterior, el expolio de Jesús, quitándole sus vestiduras del mismo tamaño y probablemente del mismo autor que el anterior. Recuperado hace poco, este cuadro que representa a la Virgen del Carmen. Es ciertamente un cuadro de devoción popular de los que proliferaron en el siglo XIX. Como esta Inmaculada, un cuadro colgado hoy en una de las salas de la parroquia y que es de mejor factura que la anterior. Como todo templo, el de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Miguel Turra guarda entre sus muros un conjunto de objetos y obras que la piedad cristiana ha ido creando desde su fe y posibilidades económicas y culturales a través de un dilatado tiempo, en este caso cerca de 600 años. De todo ello nos ha quedado lo que el tiempo, la incuria o la intolerancia humana no destruyó.